buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de despojaos del viejo hombre. Darse el traje de viejo hombre no es tan fácil como parece, pero sin embargo, solo aquellos que reconozcan la soberanía de Dios y su infinito amor saben que Él tiene el poder de transformar la vida y el corazón de cualquier persona que decida hacerlo. El hombre siempre busca el camino más fácil. Muchas veces queremos creer que el viejo hombre está presente en nosotros, como si pudiéramos quitarlo y ponerlo en cualquier momento. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, nos creemos los más santos, jactándonos que somos una nueva criatura. Pero cuando llegan los momentos difíciles, es donde se pone a prueba quién realmente somos. Y es cuando sacamos el traje del viejo hombre y nos los volvemos a poner. Ahora bien, debemos saber que en Dios no existen puntos intermedios en cuanto al pecado. Para Él, somos o no somos. Se hace necesario morir junto con Cristo para poder vivir con Él. Debemos morir a nuestra carne y nuestros deseos engañosos y a los malos pensamientos, morir al orgullo y morir a nuestro yo en general. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Despojarse de nuestra pasada manera de vivir y renovarse mediante la nueva manera de vivir según el apóstol Pablo, eso es un principio por el medio del cual nuestras posibilidades en Cristo pueden resultar evidentes en nuestra experiencia del día a día. El mayor enemigo de las personas cuando quiere cambiar o cuando quieren llevar su vida a otro nivel no es solamente el diablo, sino el amor al yo, el orgullo y el egoísmo. Muchos problemas derivan de este comportamiento. Muchos son los divorcios, las venganzas y tragedias en la vida que suceden a causa de que la mayoría de las personas están centradas en sí mismas, llenas de orgullo y no saben sacrificarse por su semejante, sino que están llenos de egoísmo. Pero la mayoría de las personas siempre estamos buscando que la familia, matrimonio, amigos cambie, pero no nos damos cuenta de que el cambio debe comenzar en nosotros primero. Y en el día de hoy aprenderemos qué es el orgullo y cuál es el significado del yo. Tenemos que saber que un vicio es un hábito erróneo, muy negativo y muy perjudicial. Es un gusto excesivo por una cosa especialmente mala. La vida sin Dios está viciada de malos hábitos y de malas costumbres y herencias que nos alejan de Dios y que suelen dañar a los que están alrededor nuestro. Muchos de nosotros dejamos ya los vicios del alcohol, la droga, la pornografía, pero ¿será que esos eran los únicos vicios que nosotros teníamos? Hay vicios que no son tan visibles: el vicio a la crítica, el enojo, la falta de perdón, el vicio de hablar de los demás y ser rebeldes. Todo eso refleja el viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. El yo en la Biblia se conoce como viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la carne, o en resumen, es el yo. Es rebelión, y la rebelión es desobediencia. Es la razón por la cual las personas se apartan de Dios y siguen su propio camino, deciden satisfacer sus deseos y agradarse a sí mismos sin importar el daño que pueda ocasionar a los demás o a sí mismo.
Por ejemplo, un esposo que quiere disfrutar su vida ingiriendo alcohol y ser infiel con mujeres, se hace daño a sí mismo y provoca una gran herida a sus hijos y esposa. El yo es la voluntad no rendida a Dios, es el alma rebelde e independiente, llena de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Cuando amamos al yo, servimos al yo, estamos conscientes del yo y el yo está lleno de autolástima. Busca la tensión, excusa, el odio, el resentimiento y la falta de perdón. El orgullo es como un conjunto de escudos fuertes cerrados entre sí y se convierte en una protección para el ego, haciendo a la gente cerrada con un comportamiento egoísta, centrada en sí misma y sin poder querer dar el brazo a torcer por amor a su familia, al ministerio o a otras personas. El egoísmo está centrado en sí mismo y la persona egoísta está llena de sí y nada más le importa que sus comodidades, sus deseos, sus sueños, su gusto, su placer y su felicidad. Y eso sucede a costa de humillar, de insultar, de abandonar, de seducir, de engañar, de golpear, de gritar y de ofender a otros. La advertencia del apóstol Pablo consiste en la necesidad de que reconozcamos constantemente y rechacemos estas suposiciones falsas que tienen que ver con nuestra antigua naturaleza y con la antigua manera de vivir. Esto es lo que causa el problema y es esto lo que debemos rechazar. Despojarse significa que hay algo de lo que tiene usted y tengo yo, inclusive también, que tenemos que deshacernos. Eso es algo que debemos eliminar. Pablo está usando los términos más sencillos para poder ilustrar lo que debemos hacer en cuanto a la manera de pensar y de las actitudes que tenemos que tomar en la vida del cristiano nacido de nuevo. Por eso es preciso que rechacemos todo comportamiento del viejo hombre que nos han causado innumerables problemas. En Efesios capítulo 4, versículo 22, la Biblia nos enseña: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, es algo que debemos hacer nosotros, porque ese viejo hombre es corrupto y se corrompe cada vez más. Está viciado porque es el utensilio para poder satisfacer los deseos engañosos y malvados de nuestra naturaleza pecaminosa, y está siendo controlado por esos deseos. Pero debemos tener en cuenta que Dios no lo va a hacer por ti. Eso nos corresponde a nosotros, que hagamos lo que en la Biblia nos enseña en Colosenses 3, versículos 5 al 7. Dice de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatrías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Para nosotros poder despojarnos del viejo hombre, eso implica un arrepentimiento genuino del pecado, un arrepentimiento que no solo incluye el pesar profundo por el pecado, sino una decisión de poder apartarse radicalmente del pecado para volverse a Dios. Una cuestión clave que debe aclararse es el significado del término viejo hombre en este contexto y cómo se contrasta con el nuevo hombre. Revisemos los otros dos pasajes donde el término del viejo hombre se utiliza. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos de tener en cuenta que los otros dos textos consideran que el viejo hombre
ya ha sido crucificado y despojado. Si el viejo hombre ya no es la identidad del Hijo de Dios, ¿por qué este texto en Efesios parece enseñar que el viejo hombre sigue presente en el creyente? Parece que el viejo hombre no ha sido en realidad despojado o crucificado, sino que es el creyente quien lo hace despojándose de los comportamientos carnales y vistiéndose del comportamiento piadoso. En Colosenses capítulo 3, versículo 9, la Biblia nos enseña: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ya que el patrón del Nuevo Testamento es poder presentar la doctrina y luego aplicarla a las cuestiones prácticas de la vida, los fundamentos doctrinales de Efesios 4:22 deben estar claros para que la exhortación del verso pueda ser más fácilmente realizable. En Romanos capítulo 7, versículo 19, la Biblia nos dice de esta manera: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora veremos estas tres conclusiones del texto citado en Romanos 7. Lo que no quiero hacer, o sea, su deseo espiritual, no lo hace con la carne a causa del pecado que mora todavía en la carne. La carne se resiste a obedecer. Segundo, confiesa que no lo entiende bien. Y tercero, aunque con la mente quiere servir y obedecer a Dios, ve en sus miembros, o sea, en la carne, otra ley que quiere servir al pecado. De manera que aquellos que enseñan que la carne se convierte están lejos de la verdad, exigiendo a los hermanos de la iglesia a dar un grado de santidad en la carne que no pueden alcanzar ni aún ellos mismos, obligando a la gente a comportarse de una forma hipócrita y farisaica, tratando a través de una apariencia exterior de algunas obritas, ayuno, vigilias o formas de vestir, de santificar a la carne. Pero sin embargo, los hombres, esos líderes religiosos, le ponen más carga a los que vienen buscando descanso a través de la ley y los rudimentos, porque le ocultan al pueblo que ellos, como hombres, también así como las ovejas, sienten deseos de la carne que batallan contra su alma. Y esa es una actitud hipócrita y farisaica, tratando de demostrar algo que no es. Esos son sepulcros blanqueados, les llama Jesús, según podemos observar el crecimiento del apóstol Pablo por el orden cronológico en el cual descubrió su conflicto, y así escribió meses más tarde de haber escrito a la iglesia en Roma. Le escribe a la iglesia en Galicia y le aclara en Gálatas capítulo 5 versículo 15, dice: los deseos del espíritu son contra la carne, no se pueden entender entre sí. Es decir, que aunque él ya admite en su crecimiento que la deficiencia contra los deseos de la carne, los frutos del espíritu y la voluntad del alma, advierte que esos deseos no se deben satisfacer ni practicar. Esas son las dos palabras que no debemos de olvidar. No confunda. Tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto todas las cosas, y es bueno que lo sea a vuestra conciencia. El apóstol Pablo nos dice que los deseos no estarán allí y que los deseos de la carne alcanzarán una misma estatura espiritual que el alma y que el espíritu, sino advierte: no satisfagáis los deseos de la carne, no practiquéis los deseos de la carne. No dice que no tengan el deseo, o sea, que no es pecado sentir el deseo por lo cual tú te has sentido culpable por tantos años y que no has logrado quitarlo ni con vigilia, ni con ayuno, ni con oración.
No porque tú no seas mal cristiano, sino porque la carne no se convierte como Pablo pensaba al principio, pero que ya ahora él mismo ha comenzado a comprender y a separar y a colocar cada cosa en su lugar. Ahora, las buenas noticias son que mientras nos despojamos del viejo hombre y hacemos morir sus obras pecaminosas, podemos reemplazarlo con algo más. En Colosenses 3:9 la Biblia dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una vez quitamos las obras, pensamientos y acciones del viejo hombre, es cuando debemos revestirnos con el nuevo hombre creado según Dios. Pablo explica que nosotros somos renovados en conocimiento. Logramos esto por medio del estudio de la palabra y utilizando la palabra de Dios para parecernos cada vez más a Él. Y aquí Pablo finalmente ha comprendido el conflicto. Y note que allí dice el viejo hombre que está, no dice que estaba. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a través de la tradición de los hombres que cuando nos bautizamos en las aguas, el viejo hombre moría y quedaba sepultado bajo las aguas y los pecados eran lavados al salir de las aguas, y esas dos enseñanzas son erradas. Primero, el viejo hombre no muere, sino que hay que someterlo a la voluntad del nuevo hombre creado según Dios. O sea, el hombre espiritual somete al hombre carnal a la voluntad del Espíritu. Y segundo, no es el agua la que nos limpia, sino la sangre de Jesús en el nuevo pacto de la gracia. La carne nunca se convierte, ella continúa llena de deseos engañosos. La mente, o sea, el alma, se va renovando progresivamente de día en día a través de la revelación de la palabra. El espíritu es el que renace porque es el que estaba muerto a causa del pecado. O sea, somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vivíamos en los deseos de la carne y de la mente, pero en el espíritu estábamos separados de Dios a causa del pecado. Entonces admitimos que esta carne, que es un cuerpo de humillación, carne de inmundicia, seguirá siendo así hasta el día que vayamos delante de su presencia o regresemos a nuestro origen, a la casa de nuestro Padre. Y entonces, y solo entonces, nos dará un cuerpo glorificado semejante al de la gloria suya. Y mientras tanto, la palabra y solo la palabra de Dios podrá lograr fortalecer al hombre interior y renovar la mente a la voluntad del Espíritu y poder someter la carne no convertida a sujeción y obediencia, entendiendo que aunque estén los deseos, no debemos darle satisfacción ni practicar tales cosas. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.